Hola, mis alumnos y alumnas de primer año. En la clase de hoy vamos a ver las primeras civilizaciones del Cercano Oriente y vamos a empezar por Egipto. Comenzaremos por la ubicación geográfica. Egipto se encuentra en el nordeste de África, tenemos el continente africano, y en el nordeste se encuentra atravesada por el río Nilo, el río más largo del mundo, que nace en los macizos de Etiopía y que a lo largo de todo su recorrido desemboca en forma de delta en el mar Mediterráneo. Acá tenemos el Mar Rojo, la península arábiga, el Golfo Pérsico y todo el recorrido del río Nilo. ¿Sí? En esta foto satelital podemos ver que el río Nilo a su paso deja un reverdecer, termina en forma de delta en el mar Mediterráneo y todo lo que se encuentra alrededor es un desierto. Egipto fue el primer gran estado unificado de la historia, ¿sí? Es una civilización milenaria que va a estar dentro de las primeras civilizaciones por contar con la escritura. Tanto Mesopotamia como Egipto cuentan con esta cuestión pionera de haber descubierto y de haber aprendido toda esta cuestión de la escritura jeroglífica en el caso de Egipto y cuneiforme en el caso de la Mesopotamia, ¿sí? Seguimos con Egipto. El río Nilo va a ser el factor unificador de Egipto. Si no existiese el río Nilo, toda esta zona sería un desierto. Por lo tanto, va a ser una fuente de vida y un factor unificador porque tenían que trabajar de manera mancomunada todos los pobladores de esta región para poder controlar estas crecidas. El río Nilo, entonces, decimos que va a ser fuente de vida porque si vemos en las fotos, acá se pueden apreciar también, lo que está más lejos es desierto y lo que está en las proximidades, ¿sí?, del río es lo que aparece como el reverdecer. Gracias a las inundaciones anuales, el desierto cede paso a la tierra fértil y todos los años las lluvias que se producen en este lugar, en el centro de África, hacen que crezca el caudal del río Nilo. No llueve porque esta zona es un desierto, pero lo que se producen son inundaciones periódicas que evitan que esta zona sea un desierto, ¿sí? Acá vemos un mapa de lo que es la cuestión más política, que es la primera que vamos a empezar a encarar, donde vemos la división geográfica en el Alto Egipto, que es la región del sur, y el Bajo Egipto, que es la desembocadura del río, que es la región del norte, que desemboca en forma de delta, como habíamos dicho antes, en el mar Mediterráneo, ¿sí? Toda esta cuestión, y acá tenemos el desierto de Libia y el desierto de Arabia alrededor. Vamos a comenzar con el aspecto político de Egipto, ¿sí? Si hablamos de Egipto, va a ser unificado alrededor del 3000 a.C. en estas dos regiones que habíamos mencionado antes. Al sur, el Alto Egipto, donde estaba ocupado por el Valle del Nilo, y al norte, el Bajo Egipto, ocupado por el delta que desembocaba en el mar Mediterráneo, ¿sí? Hubo un enfrentamiento militar, terminaron unificándose, el sur venció al norte y de esta forma se unifica en un solo territorio y vamos a hablar de un estado unificado. Egipto va a formar un estado unificado y va a tener unas fronteras más bien cerradas por una cuestión natural. Acá hay mar, península del Sinaí, desierto. Este es el único paso, es muy difícil acceder, por lo tanto hablamos de una zona cerrada, desierto y mar Mediterráneo al norte. El poder estaba concentrado entonces, ¿sí?, en el faraón, que era su máxima autoridad, ¿sí? Esta máxima autoridad, que era el faraón, ejercía el poder con determinadas características. Podía dictar leyes, hacerlas aplicar, administrar justicia y se lo consideraba un Horus viviente, un dios viviente, ¿sí?
Por lo tanto, podemos decir que las características de este gobierno, si vamos estudiando para este pueblo y para todos los que vayamos a estudiar más adelante, es que se trataba de una monarquía absoluta, teocrática, hereditaria y vitalicia. Monarquía porque gobernaba una sola persona que era el faraón. Absoluta porque todo el poder se concentraba en una sola persona que era este rey, este faraón. Teocrática porque él era el dios viviente. Es decir, que la máxima autoridad política coincidía con la máxima autoridad religiosa. El faraón era considerado un dios vivo, y hereditaria porque su hijo lo sucedía en el poder y así sucesivamente y se formaban dinastías, que eran las familias reinantes en Egipto. Por lo tanto, si había algún problema, iba a haber un problema de poder y cambiaban a otras familias o a otras dinastías. Vitalicia porque se ejercía el poder de por vida. A su muerte recién se procedía a la sucesión de otro faraón. No había elección, sino que hasta que se moría ese faraón ejercía el poder. Por lo tanto, tenemos acá las características principales de la forma de gobernar. Pero no estaba solo, sino que lo acompañaban funcionarios. ¿Qué hacían estos funcionarios? Ayudaban y colaboraban con las tareas de el gobierno del faraón y de esas órdenes que debían cumplir. ¿Sí? El visir era la mano derecha y dependía directamente del faraón. Los nomarcas gobernaban los nomos, que eran las provincias en las que se dividía el territorio, y se encargaban de inspeccionar los canales, el mantenimiento y funcionamiento y el cobro de los impuestos. Los sacerdotes, que estaban dedicados al culto a los dioses y a las ceremonias funerarias, y los escribas, que leían y escribían los documentos y llevaban el registro de la cantidad de granos cosechados y organizaban todas las tareas públicas. Eran funcionarios muy importantes e interesantes porque era una tarea muy compleja y era secreto. No querían divulgar esto para ser un grupo muy poderoso y que solo ellos supiesen leer y escribir. ¿Sí? Recuerden que a partir de la escritura comienza la historia. Todo lo anterior a la aparición de los primeros documentos escritos hablábamos de que era el periodo prehistórico y la historia comienza con la escritura. Por lo tanto, estos funcionarios ayudaban a gobernar a ese faraón que tenía todo el poder concentrado. Si pasamos al aspecto económico de Egipto, la base fundamental era la agricultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya habíamos hablado de que se encontraba el río Nilo fundamentalmente atravesando toda la región y que con sus crecidas irrigaba y fertilizaba la región. Dejaba un sedimento llamado limo, acá lo vemos, estos campos cubiertos de limo, y aparecía esta inundación. La podían controlar cuando ellos aprendieron a leer los astros y a entender las estaciones. Sabían perfectamente cuando salía la estrella Sotis que comenzaba la inundación, eran las lluvias que habían ocurrido en el centro de África. Luego de esta etapa de inundación, cuando el río llevaba su caudal máximo, bajaba a su caudal normal, los campos estaban cubiertos de limo, que es esta sustancia de los sedimentos y se podía mezclar con la tierra negra. La tierra roja es la tierra del desierto, la tierra negra es la tierra fértil, y luego de poder sembrar en este campo tenían los cultivos listos para la cosecha. Por lo tanto, tenían cultivos muy importantes por toda esta actividad: trigo y cebada, elaboraban pan y cerveza, y con el lino las vestimentas, que empezaban a ser más elaboradas. También decimos que a nivel económico es una sociedad tributaria, porque el tributo era el sostén económico del Estado. Su organización permitía que pudiesen mantenerse al ejército, a los funcionarios, a la nobleza. El gobierno hacía un censo todos los años, los funcionarios iban, ¿sí?, a cada una de las regiones, contabilizaban los granos, ¿sí?, para saber cuánto debían establecer la contribución de cada uno de los miembros en granos y en ganados, y
debían pagar esto los campesinos, los artesanos, etcétera. También existía un comercio que tiene que ver con el aspecto económico, pero lo diferenciaban en Egipto con comercio interno y comercio exterior. El comercio interno, comercio interior, se realizaba entre los artesanos y comerciantes locales en los mercados de los pueblos. En cambio, el comercio exterior era un monopolio real. Solo podía ejercerlo el faraón, con ayuda, por supuesto, del visir y de sus personas de confianza, porque el comercio se realizaba con los pueblos extranjeros para poder procurarse metales, piedras preciosas, piedras semipreciosas para poder realizar su corona, su ajuar y todo lo que implicase la vestimenta real. Porque una vez que se moría, el faraón no lo heredaba a sus hijos, sino que se lo llevaba a la tumba, a la pirámide. Por lo tanto, esto debía ser manejado por el faraón, el comercio con el exterior. Si pasamos al aspecto social, ¿sí? La sociedad egipcia estaba organizada de forma piramidal. Hablamos de Egipto y vamos a hablar de todas las sociedades de la Edad Antigua como una pirámide donde no había igualdad social, no había libertades y los estratos, había mucha diferenciación y había una base de esclavos, de hombres que no tenían libertad. Pero vamos a estudiar, cada una va a tener algunas pequeñas diferencias. Todas son piramidales. En la cima, en este caso, va a estar el faraón, que era el rector de la sociedad, era considerado un dios viviente, como habíamos dicho, y concentraba la autoridad política, religiosa y militar. Debajo vamos a encontrar el sector privilegiado, la nobleza. De ahí también van a salir los sacerdotes, los altos funcionarios que mencionamos y el ejército que ayude a gobernar ese faraón, ¿sí? Luego, en un sector más intermedio, vamos a encontrar a los comerciantes y mercaderes y artesanos, que son los que hacen la actividad comercial dentro de Egipto. La base social es de campesinos. La mayoría de la población era campesina, que eran hombres libres que se dedicaban a la agricultura, que era obviamente la base de la economía. Si la base de la economía es la agricultura, la base social va a estar compuesta por campesinos. Y los esclavos que existían en las sociedades antiguas, en el caso de Egipto, no eran un grupo demasiado numerosos porque no presentaban un imperio expansionista, sino que al ser un estado unificado y una región cerrada, eran extranjeros o prisioneros de guerra, pero no van a ser la base de su trabajo esclavo. En cuanto al aspecto religioso de Egipto, vamos a hablar fundamentalmente del politeísmo. ¿Por qué? Porque tenían una creencia en varios dioses muy importantes, ¿sí? Ellos tenían un culto dedicado a estos dioses que podían tener forma humana, antropomórfica, humana, mórfica de forma, o estos dioses podían tener combinación de forma humana con animal, antroposomórfica. Antropo, humana, animal y forma. Acá podemos ver algunos ejemplos: Anubis, que vemos acá con la cabeza de chacal y cuerpo humano; Isis, humana, ¿sí? Horus, cabeza de pájaro, de halcón, del cuerpo humano. En esta mezcla ellos concebían a sus divinidades, ¿sí? La muerte no se consideraba un fin, sino que la muerte va a ser algo muy importante para la vida de los egipcios, porque era un pasaje a la vida eterna. Esta vida del más allá era concebida para ellos como una réplica de la vida terrenal, pero sin sufrimiento. Por eso llevaban a la tumba todos los bienes que se podían necesitar para alimentarse, descansar, divertirse, para cualquier cosa que necesitasen como en la vida terrenal, ¿sí? Para la vida eterna era primordial la conservación del cuerpo, por lo que ellos van a desarrollar la técnica de momificación, ¿sí? Por eso acá vemos una imagen donde un sacerdote dedicado a la momificación, caracterizado como Anubis, realiza las técnicas, ¿sí? Para conservar el cuerpo para la eternidad, ¿sí? Algunos historiadores dicen que lograron también conservar a los cuerpos hasta la actualidad, que lograron su cometido de ser eternos, ¿sí? También hacían un juicio de los muertos, porque
el alma tenían que pesarla, ¿sí? Y en este juicio se pesaba al corazón junto con una pluma y el corazón debía ser más liviano que la pluma y eso significaba que eran honestos y que podían ir a la vida eterna sin problema y la inocencia del alma. Acá vemos un sarcófago con un cuerpo momificado. Acá, ¿no? El sarcófago de oro con el lapislázuli que hablábamos y las piedras preciosas que debían procurarse. Y la pirámide que eran las tumbas reales. Era más importante la morada eterna, así que cada vez que el faraón llegaba al poder, preparaba su pirámide que podía tardar 30 o 40 años todo su reinado la construcción de las pirámides. ¿Sí? Si pasemos al aspecto cultural de Egipto, vamos a mencionar algunas cosas. Pueden profundizar ustedes porque hay muchísimo de qué hablar, pero podemos hablar de un profundo interés por el conocimiento. Este pueblo tenía una actitud racional hacia el conocimiento, por lo tanto no dejaban, más allá de ser profundamente religiosos, tenían una actitud racional y se han encontrado escritos de matemática, de química, de medicina, por ejemplo, cómo podían conocer enfermedades del corazón, del hígado, cómo podían curar, por ejemplo, fracturas, ¿sí? Existen papiros donde se describen tratamientos curativos donde se hacen lo que hoy sería un yeso, una inmovilización, astronomía para conocer los calendarios y poder hacer la predicción de las inundaciones tan esperadas del río Nilo, ¿sí? Y una de las cosas fundamentales obviamente es la escritura. Se considera el hito que dio comienzo a la historia, ¿no? La escritura es de tipo jeroglífica, que está compuesta por signos y figuras que expresan una frase. Acá vemos algunas fotografías. Este es un resto de un papiro, que era la planta con la cual se extraían sus fibras y se podían hacer estos papiros como los que están acá. Acá se dibuja con tintas naturales. Acá se va a grabar y esculpir sobre la piedra, también sobre superficies llanas. No se supo y no se conoció la, la escritura jeroglífica, no la pudieron descifrar en la antigüedad hasta recién el siglo XIX, ¿sí? Que el investigador francés, el arqueólogo Jean Paullion, en una expedición en el siglo XIX, descubre la famosa piedra Rosetta, que es esta piedra que está acá, que tiene tres fragmentos. La parte superior está en demótico, la del medio está en griego, perdón, jeroglífico, y la de la inferior está en griego. Por lo tanto, al tener estas tres secciones, demótico, griego y jeroglífico, se pudo dar comienzo a la egiptología, empezar a descifrar y a descubrir la historia del pueblo egipcio. ¿Sí? Obviamente, digo, bueno, podemos seguir investigando más, la escultura, la pintura, obviamente la arquitectura colosal. Los templos y las pirámides van a ser las bases de las construcciones. Las esfinges, las grandes, enormes estatuas que colocaban antes del ingreso a los templos, custodiando a los dioses, en honor a los dioses acá. Esto es en Abu Simbel, la esfinge de Gizeh, las pirámides, que son las tumbas, la pintura con características típicas en cuanto a los frescos, ya que pintaban con colores muy vivos, ¿sí? Y se disponían de manera horizontal y en hilera, ¿sí? Es muy típico de los egipcios con el cuerpo visto de frentes y otros de costado. La escultura, obviamente, también era muy estática, como decíamos recién. Principalmente todo estaba dedicado al culto a los muertos. Pasamos a la Mesopotamia asiática, ¿sí? Si hablamos de la Mesopotamia asiática, hablamos de una región abierta. Acá ya podemos diferenciar, decíamos que Egipto era una zona cerrada, acá vamos a hablar de una zona abierta y
nos ubicamos en Asia, por eso Mesopotamia asiática. Mesopotamia significa tierra entre ríos, mesomedio, pótamo, río. Por lo tanto, nos encontramos entre los ríos Tigris y Éufrates en Asia del cercano oriente, ¿sí? El continente asiático. Acá encontramos la región de la Mesopotamia, la península de Sinaí, y acá si seguimos, acá está Egipto, bueno, acá está en este mapa, se ve mejor Egipto, ¿no? Se forma una media luna fértil, acá se puede llegar a ver mejor, ¿sí? Esta zona de Egipto, después vamos a estudiar estos pueblos más adelante, y la Mesopotamia asiática, ¿sí? Eh, las regiones que vamos a encontrar es la Baja Mesopotamia, ¿sí? Donde está la desembocadura de los ríos, que es el sur, y la Alta Mesopotamia, que es donde nacen los ríos, que es el norte. O sea, el nacimiento del Tigris, acá al recorrido, y del Éufrates, por acá al recorrido, en los montes de Armenia y que van haciendo su descenso hacia el Golfo Pérsico, ¿sí? Acá, gracias a los ríos y a las inundaciones del Tigris y el Éufrates, tenemos una tierra fértil y muy codiciada porque también tenemos mesetas, tierras desérticas como la meseta, como el desierto de Arabia, como la península de Arabia y la meseta del Irán. Acá vamos a ver a los reinos que van a gobernar la región y podemos empezar con las características políticas de la región mesopotámica, ¿sí? Vamos a distinguirlo porque no podemos hablar de un estado unificado de un mismo territorio como hablábamos de Egipto, sino que cuando hablamos de la Mesopotamia no hablamos de un estado, sino que hablamos de una región y que va a tener diferentes pueblos a lo largo del tiempo y también a lo largo de ese territorio del sur y del norte. Vamos a hablar entonces de la representación según los diferentes momentos históricos y empezaremos por las ciudades-estados independientes, que son las ciudades del sur de la Mesopotamia, que era la región más fértil. Empezamos por los sumerios, que controlaron las inundaciones de la región porque supieron hacer excelentes canales y acequias y formaron gobiernos independientes aproximadamente en el 3000 a.C., cuando surge la historia con el surgimiento de la escritura cuneiforme. Esta región es la región de los sumerios, el sur de la Mesopotamia, donde van a aparecer ciudades, estados independientes. Ur, Uruk, Lagash, Umma, Nippur, Kish. Bueno, todas estas ciudades son ciudades, estados independientes. ¿Qué significaba? Que cada una tenía su propio gobierno y sus propias leyes. Eran políticamente autónomas. ¿Qué compartían? Porque eran todos sumerios y compartían la lengua, las creencias, las costumbres, la escritura, ¿sí? Se las llamaba en un principio ciudades templo porque cada una estaba gobernada desde un templo por un príncipe sacerdote llamado Patesi, que era la máxima autoridad. Luego comenzaron épocas de conflicto, había peleas y tomaron el poder los jefes militares, los ensi, y el centro del poder político del gobierno pasó del templo al palacio. Y esta región estuvo gobernada por los sumerios, que eran pacíficos y hicieron muchísimos adelantos con respecto a la agricultura. Si seguimos el tema de los imperios y la política de la Mesopotamia, llegan a esta región a dominar a los estados sumerios, esas ciudades-estados, los acadios. Vamos a ir para atrás. Los acadios los vamos a ubicar en esta región, ¿sí? Acadia, acá se ven, ¿sí? El reino de Akkad, en el segundo en el orden, y ya avanzamos 2350-2200 a.C. con el rey Sargón I, que es unificador. Es el primer estado unificado de la Mesopotamia. Cuando hablamos de unificación de la Mesopotamia solamente hablamos de esta región, ¿no? Pero lograron unificarlo. Luego llegan los amorreos, que hacen el imperio babilónico. ¿Por qué? Porque dominan la región con su rey Hammurabi
y lo que hace es respetar la cultura, la lengua acadia, y hace el primer código de leyes escritos de la historia. Él impone una centralización política muy fuerte y logra dominar a todo el centro y sur de la Mesopotamia, con un código de leyes conocido como el Código de Hammurabi. Es el primer código de leyes de la historia, y con la ley del talión del ojo por ojo y diente por diente. Muy estricto, pero escrito y que todos los conocieran. Luego va a reemplazar y va a dominar toda la región el imperio asirio, ¿sí? Que es un gran imperio conquistador. Ellos venían de la zona, perdón, de la región del norte, Asiria, acá, de la Mesopotamia, y dominaron toda la región, incluso los pueblos vecinos, pero eran muy crueles y basaban sus conquistas en el terror. Eran muy temidos por los pueblos vecinos, por lo tanto, en cuanto pudieron hacer alianzas, se levantaron en contra de ellos, y ahí tenemos a los caldeos con el imperio neobabilónico recuperando a la región, venciendo a estos asirios tan temidos por todos sus vecinos, y haciendo resurgir la ciudad de Babilonia que habían fundado en la época de los amorreos, que era la ciudad centro geopolítico de toda la región de Mesopotamia. Ahí conquista a hebreos, fenicios, a toda la región, y va a ser muy fuerte y muy importante el imperio neobabilónico hasta que se levanten en la región los persas, sus vecinos, y realmente va a ser uno de los grandes temas que vamos a estudiar este año, donde van a dominar toda la región del Medio y Cercano Oriente. Estos son los principales pueblos que dominaron la región, algunos como ciudades-estado independientes y otros como imperios unificados, donde unificaban bajo un mismo rey toda esta región de la Mesopotamia. ¿Sí? ¿Cuál era la forma de gobierno? En Mesopotamia, todos aquellos que gobernasen tenían esta forma de gobierno que habíamos visto en Egipto. Una monarquía absoluta, de carácter teocrático, hereditario y vitalicio. En cuanto al aspecto económico, también coincidían con la agricultura, porque estamos hablando de estas regiones fluviales. Tenían el río Tigris y Éufrates, y gracias a ellos podían tener tierras fértiles. Dominaban las crecidas de los ríos, que eran mucho más complejos que en Egipto. En Egipto las inundaciones eran esperadas, periódicas, como vimos en el esquema. Aquí las inundaciones llegaban en una época inconveniente, porque era la época de la cosecha, y tenían que construir muy perfectos esos canales, las acequias, para que no se llevasen la cosecha que tenían lista para levantar. Los productos más importantes eran los cereales y los frutos de la palmera, los dátiles, también la ganadería de cabras y ovejas, y esta región también era una región tributaria, ya sea por las ciudades-estados independientes o por los imperios. Pagaban impuestos, pagaban tributo los campesinos con su cultivo y los artesanos con sus trabajos, y los comerciantes con las mercaderías, a quien era el poder del gobierno central. Realizaban un comercio, no era como en Egipto, que era un monopolio del faraón, era solamente una actividad del faraón, sino que acá eran muy importantes los comerciantes. Los comerciantes van a realizar grandes caravanas a través de todo el cercano oriente, a Fenicia, Egipto, hacia la zona del oriente también, para obtener materias primas que no tenían en la región. Por ejemplo, había muchísima agricultura, pero no tenían ni madera, ni piedras, ni metales, y eso lo iban a buscar a otras regiones y realizaban intercambios por medio del trueque. Ellos ofrecían sus alimentos, que eran agricultores, y recibían a cambio los productos, las materias primas que carecían en la Mesopotamia. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de una región donde también tienen canales, tienen que estar muy bien controlados, porque si no se producían inundaciones. ¿Sí? Van a tener sus almacenamientos, ¿sí? Van a ser muy perfectos en su ganadería,
cultivo de las cereales, los dátiles, los frutos de las palmeras. Bueno, acá hay algunos ejemplos de lo que era el río y cómo podían hacer que lleguen los canales al interior de las regiones, sobre todo del sur de la Mesopotamia. En el aspecto social, también hablamos de una sociedad jerarquizada, ¿sí? Va a haber una autoridad máxima, el rey o el príncipe sacerdote, el patecí, el ensi, ¿sí? Que tenía todos los poderes concentrados, militar, justicia, político y religioso y teocrático. Luego la nobleza, donde estaban los funcionarios y los sacerdotes, ¿sí? Sectores medios, comerciantes y funcionarios. En este caso los comerciantes van a estar muy destacados porque acá tenían un comercio exterior muy importante. Dijimos que tenían que ir a buscar esos productos, se hacían grandes caravanas, o sea que eran muy importantes los comerciantes, más que en Egipto. ¿Sí? Los artesanos y los campesinos, que van a ser la gran base de la sociedad porque eran los hombres libres. Y también tienen una gran cantidad de esclavos. A diferencia de Egipto, donde los esclavos eran un grupo poco numerosos, acá realmente los esclavos van a ser un sector muy importante porque es una región abierta y tienen gran cantidad de extranjeros y de prisioneros de guerra, ¿sí? Entonces vamos a tener una autoridad máxima, rey, según el pueblo que esté dominando la región de la Mesopotamia. Pueden ser eh, este, los caldeos, los amorreos, ¿sí? El grupo dirigente, las personas libres y los esclavos, que formaban un grupo muy numeroso. En cuanto al aspecto religioso de la Mesopotamia, también eran politeístas. Creían en varios dioses, pero estos dioses tenían formas preferentemente antropomórficas humanas, ligados con la naturaleza, con el reverdecer, con el ciclo vital de las plantas, de los seres vivos. Sus rituales estaban relacionados con esos ciclos de la naturaleza y de la agricultura. El brotar, florecer y desaparecer, que sucedía cada año, o sea, como las estaciones. Entonces, ¿qué festejaban? Festejaban las bodas sagradas, las nupcias sagradas, que coincidían con la fiesta de la primavera para ellos, y se celebraban estas bodas entre Inanna, que era la diosa de la tierra, el amor, la fecundidad, y Dumuzi, que era un pastor divino protector del rebaño y la vegetación. Esto era representado por jóvenes que hacían de esta pareja sagrada, que se casaban y aseguraban un año de prosperidad para los mesopotámicos, ¿no? Acá es el Nil de los vientos, acá Inanna de la fecundidad como una mujer. Tenían un dios principal también, que era el dios Marduk, que era el dios creador, ¿sí? La vida después de la muerte para ellos no era una preocupación central. Creían, pero su atención principal estaba centrada en la vida en la tierra, ¿sí? Hacían enterratorios, o sea, tenían sus cementerios cercanos a sus casas, pero no eran una preocupación. Hacían rituales en sus propias casas para recordar a sus antepasados. Se preocuparon por la adivinación, eso sí, por predecir el futuro. Fueron los que inventaron el horóscopo y dio lugar a la creación de los signos del zodíaco. En astrología se lo considera una franja del cielo por donde transitarían el Sol y los planetas, y van a darle nombre a las constelaciones, ¿verdad? Acá hay un ejemplo de lo que ellos graficaban entre los dioses y los signos. Y mirando, obviamente, ¿no? En las estrellas. Y acá tenemos a un conjunto de dioses mesopotámicos. Seguimos con el aspecto cultural. También vamos a encontrar la escritura como central. Hablábamos de escritura jeroglífica en Egipto. Acá vamos a hablar en la cultura mesopotámica de escritura cuneiforme, ¿sí? Va a ser una invención cultural muy importante del grupo de los sumerios, del pueblo sumerio. Acá lo vemos un ejemplo, es un sistema basado en pictogramas, en un principio, que era un dibujitos que se representaban ideas, por eso se habla de una escritura ideográfica, y luego la simplificaron, como vemos acá, con puntos y signos que representaban sonidos, ¿sí? Se imprimía con la punta de un punzón en forma de cuña, y esto por eso es cuneiforme, sobre tablillas de arcilla que luego quedaban secas de esta manera.
Gracias a la escritura cuneiforme podemos conocer, por ejemplo, el primer código de leyes, que es el Código de Hammurabi, o el poema de Gilgamesh, que narra toda la epopeya de este hombre que vagaba por la vida en busca de la inmortalidad y todos los valores que le van recomendando a través de su camino en la búsqueda de la planta que le dé la inmortalidad. Después también podemos hablar de la arquitectura. Acá no hablamos de pirámides, sino que de construcción de templos y palacios, porque su vida se centraba en la vida terrenal. ¿Sí? El Sigurat era considerado un templo muy importante porque tenía varios pisos, se pintaban los exteriores, se hacían grandes escaleras para terminar en un observatorio astrológico que estaba en el santuario superior, que era la parte de la terraza, ¿sí? Acá está la puerta de Istar de Babilonia, la puerta de Istar, con mosaicos esmaltados. Y esto es un plano de reconstrucción de lo que era la gran ciudad de Babilonia. Acá vemos a la puerta, el detalle acá de la puerta de Istar de Babilonia. ¿Sí? Em, Bien, lo que vamos a hacer a partir de ahora es seguir incorporando nuevos pueblos y después poder comparar de estos aspectos que vamos reconociendo: política, economía, sociedad, religión y cultura, poder no solo conocer a los pueblos, sino también después comparar en qué se parecen, en qué se diferencian, ¿sí? Y con esto vamos a ir sumando pueblos que tengan que ver con la historia antigua del cercano oriente.